La semana va de renovaciones en Casa Celta. Tras el anuncio de continuidad en plena Semana Santa de Claudio Giraldez, le ha llegado el turno a Pablo Durán, quien amplía su contrato hasta el año 2028. El delantero de Tomiño llegaba al Celta en 2022 procedente de la Sociedad Deportiva Compostela y en las últimas horas el club anunciaba la ampliación de su contrato por un año más hasta 2028, cumpliendo así el sueño del futbolista gallego. É algo co que soñas dende que eres pequeno e cando chegas aquí é como que cumples pois un sono, no, de xogar no Celta e pois hoxe pois é un día especial porque como que consolidas todo ese traballo de seguir formando parte deste clube, deste equipo e bueno, é algo que, como che digo, pois creo que recordarei toda a vida. É un placer para min pois poder xogar en Balaídos na miña casa, na miña terra, rodeado dos meus e bueno, tratar de facer as cousas o mellor posible para que veñan os maiores éxitos posibles. Para Pablo Durán, un día especial en el que se consolida todo el esfuerzo de una carrera deportiva. Significa moitísimo, creo que pois estar aquí na casa e no clube pois dan de sempre, de aquí, de onde somos, pois penso que é para estar moi orgulloso, tanto eu como toda a miña familia. Espero que sexan moitos anos máis e bueno, super contento, disfrutando do momento. El siguiente reto será el de la competición europea. El jueves se miden al Friburgo alemán. Ilusionados, con ganas de demostrar todo o que somos como equipo, de tratar de dar o mellor de cada un e bueno, de ir a gañar o partido como saímos a gañar todos, con moitas ganas e ilusión. Ahora le toca seguir creciendo en el Celta y seguir cumpliendo sueños. El Celta presentará este fin de semana a su nueva mascota. Celestino ha pasado a la historia y una gaviota, de esas que fin de semana tras fin de semana sobrevuelan Balaídos, será el nuevo emblema del club vigués. Ahí lo ven, se llama Chiño y es natural de las Islas Cíes y se estrenará en el Verde este domingo ante el Oviedo. La nueva mascota llega para reforzar el vínculo entre el equipo y su afición, aportando un perfil diferencial dentro de la entidad celeste. Con mucha gracia, además, ha llegado Chiño a la familia celeste. Hasta aquí nuestro tiempo. Ya saben que pueden seguir informados en el 100.6 de la FM, en la cadena SER, en el 1026 de la onda media y también en nuestra página web radiovigo.com. Hasta luego.